Hola y bienvenidos al programa de la Parkinson's Foundation, Miércoles de Bienestar, conociendo sus opciones quirúrgicas y preparándose para la evaluación. Soy Jenny Fearday, gerente de vinculación comunitaria en la Parkinson's Foundation, y también me acompaña mi colega Daniel Agpalo. En esta charla exploraremos las opciones quirúrgicas disponibles para la enfermedad de Parkinson y cómo prepararse si es candidato. Comprenderán los criterios para ser candidato a estos tratamientos, los pasos necesarios antes de la intervención y cómo involucrar a su equipo médico y familiares en el proceso de toma de decisiones. También tendremos a una persona con Parkinson que ha sido candidata a la estimulación cerebral profunda, DBS por sus siglas en inglés, y compartirá su experiencia. Tenemos un programa emocionante por delante, pero antes de comenzar, queremos compartir un breve mensaje de parte de la Parkinson's Foundation. La Parkinson's Foundation es una organización sin fin de lucro que se enfoca en mejorando la vida de las personas que viven con la enfermedad de Parkinson, desarrollando mejores cuidados y avanzando en las investigaciones para encontrar una cura. En todo lo que hacemos nos basamos en la energía, la experiencia y la pasión de nuestra comunidad global de Parkinson. Y también la Parkinson's Foundation ofrece programas mensuales en línea a través de EP Salud en Casa, PD Health at Home. En la última semana del mes, conéctese y acompáñenos virtualmente en nuestros días de lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicio. Únete a nosotros en nuestro próximo programa de miércoles de bienestar, que es el 25 de octubre, donde hablaremos sobre las perspectivas compartidas, los cuidadores de las personas con Parkinson. Para obtener más información, se pueden registrar al parkinson.org/EP-salud. La Parkinson Foundation también ofrece una variedad de recursos en español. Como el mes de la herencia hispana, hemos trabajado arduamente para ofrecerles más de 50 nuevas páginas web en español que abordan temas críticos de la enfermedad de Parkinson, desde cómo entender la enfermedad de Parkinson y vivir con la enfermedad de Parkinson, hasta recursos, apoyo y investigación. Tenemos libros, hojas informativas, nuestro podcast en español y también nuestro plan de acción de hospital que incluye el Kit Aware and Care. Y también, como siempre, pueden llamar a nuestra línea de ayuda para recibir información actual y al día al número 1-800-473-4636 o prima 3 para el español. Y como siempre, pueden visitar a nuestra página al parkinson.org/recursos. Ahora, acompáñenme a dar la bienvenida a nuestras presentadoras. La doctora Marina Sarno es profesora adjunta y neuropsicóloga con la University of Miami Miller School of Medicine. La doctora Sarno completó sus estudios en la Universidad de Miami en psicología y criminología. Luego obtuvo su título doctoral en Nova Southeastern University, donde se especializó en psicología policial y neuropsicología. La doctora Sarno completó su internado completó su internado en neuropsicología en James J. Peters VA Medical Center en el Bronx, New York, y su postdoctoral en neuropsicología en el Departamento de Neurología de la University of Miami Medicine School. Más tarde se unirá Mary Perry, quien es una persona con Parkinson que a los 45 años fue diagnosticada, y ella nos va a compartir su experiencia con la estimulación cerebral profunda. Por el momento, le doy la gran bienvenida a la doctora Sarno. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Parkinson's Foundation por la invitación, a la señora Jennifer Fearday y a todos por estar aquí hoy con nosotros. Mi nombre es la doctora Marina Sarno y soy una neuropsicóloga que trabaja en el Departamento de Neurología en la Universidad de Miami. Y realmente estoy tan feliz de estar aquí con ustedes y bienvenidos al miércoles de bienestar.
Hoy vamos a estar hablando sobre algo muy interesante. Vamos a pasar un tiempo conociendo cuáles son sus opciones quirúrgicas, cómo se puede preparar para la evaluación. Y también nos encanta saber antes de comenzar más sobre nuestra audiencia, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en la Florida, en Miami particularmente. Me encantaría si podrían usar el chat en la parte de abajo del Zoom para poder compartir de dónde vienen, o sea, de cuál estado en los Estados Unidos o si se conectan de otro país. Sería excelente si podemos conocer de dónde vienen y por favor, mándenle saludos a su comunidad. Próximo, por favor. Hoy vamos a aprender mucho. Particularmente voy a pasar un tiempo sobre cuáles son los cambios cognitivos asociados con el Parkinson's, cuál también son cambios emocionales que vemos en estos pacientes y cuáles son las opciones para el tratamiento. Vamos a hablar un poquito sobre los riesgos y también los beneficios de estos diferentes tratamientos quirúrgicos, cómo se puede preparar bien si determina el grupo del equipo de sus médicos que sí es buen candidato, cómo se puede preparar. Y también voy a hablar sobre nuestra clínica específicamente aquí en la Universidad de Miami y al final nuestra invitada, conocerla muy bien a la señora Marie Perry. Próximo, por favor. Ok. Entonces, la enfermedad de Parkinson, si pensamos en la enfermedad, es un trastorno neurodegenerativo y progresivo de movimiento, ¿ok? Y afecta tantas personas. Aquí en los Estados Unidos, cerca de 1 millón de personas están diagnosticadas con Parkinson's y si pensamos en el mundo entero, estamos hablando de 10 millones de personas. Generalmente los síntomas vienen en dos formas, los que son motrices o motores y otros síntomas que son más invisibles, síntomas que afectan a la persona pero que uno no lo puede ver. Generalmente, si empezamos con la parte motriz, los síntomas de Parkinson comienzan de un lado del cuerpo y eventualmente a través de los años pueden pasar a impactar el otro lado del cuerpo. Hay 3 síntomas más comunes del Parkinson's. El primero, que todo el mundo lo tiene si está diagnosticado, es lentitud de movimiento, no poder hacer cosas con tanta rapidez físicamente que lo hacía antes. Rigidez, o sea, resistencia pasiva a movimientos, sentirse rígido en la parte de arriba del cuerpo, en la parte de abajo o por el cuerpo en general y temblor en reposo, que es lo que mayormente las personas piensan cuando piensan de Parkinson's. Sin embargo, 70% de los pacientes lo tienen. Hay como un 30% que por ahí nunca pueden tener temblor. El temblor sí sabemos que tiene mejor pronóstico con los medicamentos y mejor pronóstico por lo general. Esos son más como los síntomas físicos más comunes del Parkinson's. También hay síntomas que lo llamamos invisibles, o sea, síntomas que no implican movimiento, que pueden presentarse y empezar 10, 15, 20, 25 años antes de su diagnóstico y también puede causar gran reducción en la calidad de vida de una persona. Lo llamamos invisibles, pero pueden ser hasta más problemáticos que los síntomas motrices. Próximo. En el chat si pueden o si no es algo que ustedes puedan pensar, tengo una pregunta. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de las personas con la enfermedad de Parkinson's tienen problemas cognitivos? Y ahí tienen 4 opciones: 10%, 20%, 40% o 80%. Si quieren responder, pueden. Y la respuesta correcta, próximo,
aproximadamente 40% de pacientes con Parkinson's empiezan a notar o darse cuenta que hay cambios cognitivos. Y cuando decimos cambios cognitivos, nos referimos a muchas habilidades diferentes. Hay, por ejemplo, problemas de atención. La persona por ahí se distrae fácilmente o nota que le resulta difícil enfocarse en algo por bastante tiempo. Hay una reducción en la rapidez y en la velocidad con cual una persona puede procesar información. También notamos que puede haber problemas de aprendizaje y de memoria. No solamente memoria visual por información que la persona pueda ver, pero también memoria auditiva, información que alguien escucha y por ahí dificultades en retener esa información después de unos minutos. También sabemos que hay problemas en algunos pacientes y dificultades en poder planear, en poder organizarse o en hacer muchas cosas a la vez. Por ahí anteriormente podían hacer 2, 3 o 4 cosas a la vez y ahora le resulta un poco más difícil hacer eso. Problemas visoespaciales, o sea, entender a dónde uno está en su ambiente y reducción en la fluidez verbal. Entonces, la misma manera que hay un problema en iniciar pasos y caminar en algunos pacientes, hay también problemas en la fluidez verbal y poder iniciar lo que uno quiere decir. La demencia, o sea, un trastorno cognitivo severo, no es típico, por lo menos inicialmente, en personas con Parkinson's, pero hemos aprendido que a través de los años, después del transcurso de la enfermedad, aproximadamente 15 a 40% de los pacientes pueden desarrollar demencia. No quiere decir todo el mundo, pero hay ciertos riesgos que pone a alguien a más alto riesgo de tener estos trastornos cognitivos. Uno es la edad avanzada, tener más de 70 años. Otro es tener efectos negativos de medicamentos, o sea, efectos secundarios muy severos o tener mucha sensibilidad a los medicamentos para el Parkinson's, que por ejemplo puedan causar alucinaciones. Tener enfermedad vascular, presión alta, colesterol alto, enfermedad de corazón. Esas condiciones también pueden impactar el riesgo de tener demencia. También sabemos en pacientes que tienen dificultad en caminar, problemas con el balance y menos acceso a doctores. Esos pacientes también están a más alto riesgo de tener demencia. Adicional a la demencia, próximo por favor, hay cambios emocionales que son comunes en personas con Parkinson's. Si pensamos en la depresión y la ansiedad, esto es muy común. Por lo menos la mitad de todos los pacientes que tienen Parkinson's también tienen síntomas de depresión y la ansiedad. En algunos pacientes, esa ansiedad se convierte en un ataque de pánico. Y si no saben lo que es un ataque de pánico, es unos minutos, típicamente menos de 10 minutos, de una ansiedad muy intensa a donde una persona se siente con dificultad para respirar, el corazón le brinca o le late muy rápido, piensa que va a suceder lo peor, tiene dolor de pecho, tiene mucho sudor, se asusta bastantemente. Y muchos de estos pacientes que tienen los ataques de pánico terminan en una sala de emergencia. ¿Por qué? Porque no saben si están teniendo ataque de corazón o qué le está pasando. Vemos que hay ataques de pánico en personas que tienen Parkinson's, particularmente cuando se sienten off. Cuando los medicamentos empiezan a disminuir el efecto, la persona se pone hasta más ansiosa y eso causa empeoramiento de sus síntomas y también puede estar relacionado con pánico. Además de eso, vemos apatía en estos pacientes
Y la apatía algunas veces por los familiares es algo diferente de combatir, porque por ahí el familiar piensa que la persona no tiene más interés en cosas, en personas, en actividades, y 40-60% de las personas con Parkinson tienen por ahí un tipo de nivel de apatía. Algunas veces es una apatía relacionado con otras partes de su vida, otros estreses. Otras veces la apatía puede estar relacionado por una reducción en las habilidades que anteriormente esa persona tenía, que ahora por ahí no lo puede hacer más y empieza a perder esa motivación y la iniciativa que tenía anteriormente. También vemos alucinaciones, particularmente alucinaciones visuales, ver cosas que realmente no están ahí. Esto típicamente se ve al atardecer o en la noche. Esto está presente en 30 a 40% de los pacientes, aunque los medicamentos que tienen dopamina pueden causar que las alucinaciones se presenten, o sea, con más dopamina hay más riesgo de poder tener estas alucinaciones. Personas típicamente dicen que es como tener o ver sombras oscuras por al lado de la vista y es algo que puede ser relacionado, como le había explicado, con el medicamento. Y la última parte que podemos hablar sobre lo que es emocional son cambios y problemas controlando sus impulsos. El sistema de recompensa en el cerebro está gobernado por la dopamina. Y si sabemos, la dopamina es lo que disminuye en las personas que tienen Parkinson's. Algunos de los medicamentos subiendo la dopamina pueden estar relacionados con más problemas controlando impulsos o haciendo cosas que son muy diferentes que no hacía antes, gastando mucho dinero en el casino, haciendo o tomando decisiones de alto riesgo, estar manejando a velocidades muy altas. Todo eso son cosas que tenemos que entender y controlar y que pueden ser parte de la enfermedad de Parkinson's. Próximo, por favor. Ok. Bueno, conocimos un poco sobre lo que son los cambios motrices, lo que son los cambios cognitivos y lo que son los cambios emocionales. El propósito de hoy es hablar de tratamientos. Hasta ahora, como saben, no se ha encontrado una cura, desafortunadamente, pero sí lo excelente es que hay muchos tratamientos y vamos a repasar esto ahora. El primero es el medicamento más potente, el que ayuda la mayor parte y las mayores personas que pueda es el levodopa. El levodopa fue creado en 1960. La levodopa se combina con carbidopa para prevenir los efectos secundarios, la náusea, el malestar. Entonces, los pacientes están recetados carbidopa, levodopa los dos juntos para tratar de combatir los síntomas físicos. Pero ¿qué pasa? A través de los años, en algunos pacientes, el medicamento para de tener el mismo efecto que tenía antes. O sea, tiene menos efecto o no tiene efecto para nada, o la persona nota que tiene que tomar más y más medicamento para tener beneficio. Por eso han creado diferentes cirugías que puede ser aplicado a los pacientes dependiendo si es buen candidato o no. Y vamos a repasar dos hoy. Una es estimulación cerebral profunda. Esto es mayormente lo que vamos a hablar hoy, es lo que se hace mayormente también en nuestra clínica en la Universidad de Miami, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, inicialmente hace mucho tiempo, en el 1997. Fue aprobado para el temblor esencial y para el temblor asociado con Parkinson's. Unos años después, en el 2002, fue aprobado por la enfermedad de Parkinson's, pero avanzada. La enfermedad tenía que ser avanzada. Y después de 14 años, en el 2016, fue aprobada por la enfermedad de Parkinson's temprana.
No sé si pueden ver claramente la imagen al lado derecho. Esto es simplemente para darle como un resumen del aparato y por supuesto esto sería algo que habla con el doctor, el neurólogo y el neurocirujano porque soy una neuropsicóloga, pero para darle un resumen. Lo que es que se insertan electrodos. Los electrodos son como un fideíto pequeño, 1 milímetro y se insertan en una región muy profunda en el cerebro utilizando imágenes de resonancia magnética, el MRI, y esto se hace porque los doctores, el equipo, quieren garantizar la ubicación correcta de los electrodos. Y hay dos áreas típicamente a donde ponen los electrodos que lo tengo aquí, el núcleo subtalámico y el globo pálido. Una vez que los doctores han colocado esos electrodos en el cerebro, se conecta también, no sé si ven por al lado detrás de la oreja en la imagen y por abajo del cuello, se conecta un cable de extensión. Este cable va por debajo de la piel del cuello y luego se conecta a un generador de impulsos implantable y esto se pone en el pecho. Durante todo este proceso, quiero que piensen en generador es como un marcapasos que envía impulsos eléctricos a lo que es el implantado, el electrodo implantado en el cerebro para poder controlar movimientos. Eso es brevemente el proceso de lo que pasa durante la estimulación cerebral profunda. Y esto es mayormente lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de ir más lejos, próximo, por favor, le quiero hablar sobre otra opción quirúrgica que también está disponible en unos pacientes, el vaciado lento del estómago, o sea, la misma manera que una persona está físicamente lenta cuando tiene Parkinson's, sus intestinos también están más lentos. Es común en pacientes con Parkinson's y en estos pacientes que tienen esa lentitud de los intestinos, esa lentitud puede retrasar la administración y la absorción del medicamento que están tomando. Y porque está involucrada en retrasar esa administración, puede resultar que no tengan los mismos efectos que debe tener el medicamento. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? El doctor, su neurólogo, su equipo tratan de tener estrategias diferentes para tratar de ver si pueden combatir el on y el off, sentirse bien y sentirse mal. Pero si no tienen éxito en esos cambios en su medicamento, hay una terapia de infusión que puede ser el próximo paso. Próximo, por favor. Se llama Duopa. No sé si han escuchado de Duopa, pero Duopa es una subsención enteral de carbidopa-levodopa. ¿Qué pasa? El Duopa fue aprobado en el 2015 por la FDA en los Estados Unidos particularmente, y la Duopa fue creado para las fluctuaciones motrices en la enfermedad de Parkinson avanzada. ¿Ok? Principalmente lo que pasa es que está reemplazando el carbidopa-levodopa en forma de píldora. Entonces, en vez de píldora, es un gel que se transfuse y es una terapia a donde hay una infusión que evita el estómago y se administra a través de una aguja. La aguja está insertada debajo de la piel de intestino delgado y no sé si lo pueden ver ahí, el intestino delgado, y se administra lentamente no sé si lo pueden ver ahí, es como una maquinita durante 16 horas continuamente durante todo el día. Está dando un gel directamente al intestino por 16 horas. Lo que sí le van a decir los doctores, tienen que monitorear por una posible infección. ¿Por qué? Si notan que por ahí la piel está un poco roja
o notan algo fuera de lo normal que está inflamado, por supuesto, esto es algo que tienen que notar. Pero típicamente el gel carbidopa levodopa está conectado a esa bomba, ese aparato que parece como un control remoto, y durante las 16 horas le está dando directamente al intestino todo lo que es necesario para combatir sus síntomas. Próximo, por favor. Ok, ¿soy buen candidato o no para el Duopa? Sabemos que hay cosas que hace uno más buen candidato que otra persona. Tener síntomas, por ejemplo, que responden al carbidopa, levodopa, pero solo por ciertos periodos cortos durante el día. O si tiene fluctuaciones motrices 3 o más horas al día a donde se siente off, a donde los medicamentos no le dan efecto, o por supuesto si tiene problemas intestinales, estreñimiento, o si sus comidas, por ejemplo, interfieren con la absorción de levodopa. Esto podría ser una cirugía que puede hablar con su doctor para ver si sería buen candidato. Próxima, por favor. Ok, vamos a revisar ahora entonces el proceso desde la decisión de hacerse la cirugía del cerebro, el DBS, hasta completar la cirugía. Sí quiero decir que esto y esta presentación es para educacional, o sea, no pretende sustituir la opinión de expertos en la materia o de sus doctores que están a cargo de su cuidado, ¿ok? Para esas preguntas más específicas, sí es una conversación que le sugiero tener con su equipo de doctores. Próximo, por favor. Bueno, si está considerando la cirugía, primero y principal, el primer paso es consultar con un especialista de trastorno del movimiento, o sea, un neurólogo que conoce el Parkinson's muy bien, que entiende el efecto de los medicamentos, que trabaja en un centro de excelencia para poder hacer estas cirugías. Es importante hablar acerca de cuáles son sus objetivos y hablar honestamente y claramente con sus doctores. Es tan importante porque si uno como paciente no le dice al doctor con transparencia lo que le molesta, el doctor no va a saber los síntomas que lo están impactando. Por ejemplo, tener una conversación con sus doctores, cuál es el efecto del medicamento que le recetaron. ¿Está teniendo efectos secundarios? ¿Qué tan severos son esos efectos secundarios que tiene? Siempre les sugiero a mis pacientes, porque por ahí nos olvidamos o no prestamos mucha atención, pero que tomen notas, que escriban sus propias notas, que es muy útil para monitorear sus síntomas, a ver si tienen beneficio o no sobre el efecto del medicamento. También es importante hablar sobre los riesgos y los beneficios y saber si sus esperanzas como un paciente coinciden con lo que es posible, con lo que le puede dar el doctor en hacer la cirugía. Tener esa conversación honesta es muy importante. Próximo, por favor. La estimulación cerebral profunda, SP en español o DBS en inglés, Deep Brain Stimulation, es lo mismo. Es la cirugía que le había enseñado donde le ponen los electrodos en la parte del cerebro y que le ponen como un tipo generador en el pecho. Estamos hablando de esta cirugía. Esta cirugía particularmente puede ayudar a aliviar muchas cosas. El temblor, en algunos pacientes parcialmente, en otros totalmente pueden ayudar con el temblor. La rigidez puede ayudar con la lentitud de movimiento para que la persona esté un poco más rápida y más ágil. La distonia, que la distonia es como una contracción muscular, espasmos que puede tener la persona que son persistentes y muy incómodos, que causa también muchos movimientos repetitivos y torsiones en el cuerpo. La DBS puede ayudar con eso. Y también lo que hemos hablado hasta ahora, esas
fluctuaciones on-off, sentirse bien un minuto y después inesperadamente sentirse mal. La cirugía ayuda y resulta que el movimiento por la estimulación sea más suave y fluido, no va a tener tan brusco on-off como tendría con los medicamentos. Como una regla general, los síntomas que mejoran con medicamentos también mejoran con la cirugía, pero sí hay riesgos. Hay unos síntomas que es importante saber que pueden empeorar. En todo el mundo no, pero en algunas personas. Siempre le digo a mis pacientes, el hablar, el caminar y el pensar puede estar impactado por la cirugía. O sea, la fluidez por la cual usted puede hablar puede disminuir. El caminar, por ahí la persona puede tener más problemas con el equilibrio y el pensar pueden tener una reducción en diferentes habilidades cognitivas. Próximo, por favor. Soy un buen candidato por la cirugía. Típicamente para esta cirugía, los síntomas que tienen que responder al medicamento, al levodopa, aunque como hemos dicho a través de los años, por ahí disminuye el efecto que tiene el medicamento. Puede tener fluctuaciones de on-off. Esto está bien porque sabemos que puede ayudar con esas fluctuaciones. Puede tener temblor que no responde adecuadamente a los medicamentos, porque sabemos que la estimulación ayuda mayormente con temblores. En alguna parte también esto empieza a tener un efecto muy grande en su calidad de vida. Y si está notando que su calidad de vida está sufriendo por los problemas motrices del Parkinson's, por ahí sería el tiempo de tener esa conversación con su doctor. Hay pacientes que han tratado 3, 4, 5, 6 medicamentos y ninguno trabaja con éxito. Por ahí sería buen candidato para la cirugía. Y sumamente importante, que pienso que por ahí no se gasta mucho tiempo hablando en esto, es que la persona esté motivada, realmente motivada para someterse en este tipo de cirugía con objetivos que son realistas. Próximo, por favor. Hay pacientes que no serían buen candidato por la cirugía. Estos son pacientes que tienen problemas significativos con el equilibrio, caídas casi todos los días, problemas con el bloqueo, el congelamiento muy severo, que no mejoraron con medicamentos en ningún punto, ¿ok? O problemas con el habla, pero que eso sea el síntoma principal, o confusión, o que la persona esté desorientada, que no sepa dónde está o quién es, o problemas severos de memoria, o depresión o ansiedad o una condición psiquiátrica que no mejora con tratamiento. Con estos pacientes hay que tener sumamente cuidado porque todas esas cosas pueden empeorar y también por ahí no podrían tener el mismo beneficio que tendrían otras personas que son buen candidatos. Próximo, por favor. Muchos pacientes preguntan, bueno, ¿puedo dejar de tomar mi medicación después de la cirugía? Si soy buen candidato y tengo mi cirugía, ¿puedo parar de tomarla? Esto otra vez es una conversación que tiene que tener con su equipo, pero la mayoría de personas necesitan seguir tomando medicamentos. Sí hay pacientes que pararon por completo de tomar el medicamento después de la cirugía, pero muchos tienen que continuar. Lo bueno, lo excelente es que puede disminuir hasta casi la mitad, 30 a 50% reducción de tomar medicamentos después de la cirugía o por ahí los toma con menos frecuencia. Próximo, por favor. Esta decisión está hecha por un grupo grande, no es una decisión pequeña, por ahí es la decisión más importante que pueda tomar en su vida. Hay un equipo en la Universidad de Miami que está disponible para ayudarlo,
un equipo que incluye bueno, no un neurólogo, pero muchos neurólogos, un neurocirujano, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas, o sea, terapeuta físico, ocupacional, terapeuta del lenguaje, y lo que yo hago es como una neuropsicóloga. El grupo entero ve al paciente antes de la cirugía. Próximo, por favor. No sé si han escuchado de una evaluación neuropsicológica, pero es lo que hago. Me siento muy feliz de poder pasar 4 a 5 horas con cada uno de mis pacientes. Y esas horas son muy importantes porque los trato de conocer bien. Hago una entrevista clínica con el paciente, con sus familiares, o sea, esposa, esposo, hijos, otros familiares, cuidadores, tratando de entender cuáles son los síntomas, cuáles son sus metas. También hacemos una evaluación de papel y lápiz, no es invasiva, de diferentes habilidades cognitivas: memoria, lenguaje, razonamiento, control mental. Hacemos todo eso para entender bien el estado cognitivo de la persona. Inclusivamente, chequeamos síntomas de depresión, ansiedad, apatía, cambios en su patrón de sueño, somnolencia, calidad de vida. Me paso mucho tiempo con mis pacientes haciendo esto. Después lo que hago es decir, uso los resultados basado en datos normativos. Comparo cómo hace usted con personas de su misma edad, con su mismo nivel de educación, del lugar del mismo origen, para ver fortalezas, debilidades, para poder monitorear cambios cognitivos y emocionales a través de los años, y para entender el impacto que tienen sus síntomas en lo que es su función diariamente. Hago esto en el idioma dominante del paciente. En la universidad tenemos 7 neuropsicólogos, 4 hablan español, 3 no hablan español. Si usted habla español, estamos ahí para ayudarlos, y podemos hacer diagnósticos basados en los resultados. Mandamos un reporte al equipo, el neurólogo, el neurocirujano, y también tenemos un grupo los viernes a donde hablamos sobre cada caso individualmente. Próximo, por favor. Mi trabajo es ver 4 cosas. Eso es mi trabajo. La primera, ¿cuál es la función cognitiva de mis pacientes? Tengo que evaluar y asegurarme que el cerebro está lo más sano posible antes de la cirugía. ¿Cómo hacemos eso? Con todos los exámenes cognitivos. También la segunda, su función emocional. Tengo que verificar que usted esté estable emocionalmente. Sabemos que personas con depresión severa desafortunadamente están a más alto riesgo de pensamientos negativos, pensamientos de hacerse daño, pensamientos de sacarse la vida. Tengo que detectar si hay problemas emocionales y ver qué tan severos son. También, número 3, chequear metas y expectativas. Si uno viene a la sesión conmigo y me dice, quiero que me curen el Parkinson's, eso no es una expectativa realista, porque esto no es una cura, es un tratamiento excelente, pero es importante que el paciente entienda qué es algo realista y qué no es realista. Y la última es, número 4, apoyo social. ¿Quién estaría disponible en la vida de esta persona antes y después de la cirugía para poder ayudarlo? Típicamente hacemos la cirugía en una mañana, la persona se queda en el hospital durante toda la noche, lo están monitoreando, y el próximo día le dan de alto si todo está estable y todo está bien. En ese próximo día sería importante poder tener a alguien que pueda estar en la casa ayudándolo, alguien que estaría ahí que usted diga, sí, puedo confiar en esta persona para que me ayude en lo que sea necesario después de esta cirugía. Próximo, por favor. Todo esto lo estoy diciendo con un entendimiento que la noticia de tener una condición crónica, una condición progresiva,
es algo abrupto en nuestra vida, es algo alarmante y es normal tener ansiedad y esa ansiedad se puede transformar en una preocupación que está ahí como diariamente. Es normal si uno siente todo esto, ¿verdad? Porque se está tratando de adaptar a cambios, es algo nuevo. Y si alguien después habla sobre una cirugía de cerebro, por ahí se asustan. Y es algo que vemos muchos en nuestros pacientes. Quiero que presten atención a estas emociones que tengan y cualquier cambio que tengan, porque algunos son tratables y otros son manejables. En la Universidad de Miami hicimos algo para combatir esto. Próximo, por favor. Tenemos un grupo de apoyo. El próximo grupo que tenemos es el 6 de octubre. Estamos muy felices finalmente, después de la pandemia, estamos en persona. El grupo de apoyo es para la estimulación profunda cerebral. Es un grupo confidencial, completamente confidencial en persona, que se enfoca en nuestros pacientes de nuestra clínica, en un consultorio y también los pacientes traen sus seres queridos, familiares y estamos todos en un grupo, en una sala, 20, 30, hasta 50 personas. Hay personas ahí que han tenido la cirugía y hay personas ahí que están pensando en tener la cirugía. Y es una conversación muy honesta a donde también está presente neuropsicología, neurología y el neurocirujano disponible en persona para cualquier pregunta que tengan sobre el proceso, sobre los medicamentos, sobre la decisión, hablar con otras personas, estar expuestas a pronósticamente qué pueda pasar. Todo nuestro equipo y médicos están disponibles para ayudarlos. Próximo. Ok. Le quiero agradecer a todos por escuchar la presentación. Y en este momento, antes de ir a las preguntas, que por ahí deben tener muchas preguntas, vamos a ir a la próxima parte. Me gustaría darles a todo una gran bienvenida a Mary Perry. Mary Perry, quien nos comparte su experiencia de primera mano con la cirugía de estimulación cerebral profunda como una persona que vive con Parkinson's. Mary, estamos encantadas de tenerla aquí hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Me da mucho gusto estar aquí para contestar cualquier pregunta, duda sobre la estimulación cerebral profunda. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar entonces con unas preguntitas que tengo pendiente y después, por supuesto, podemos hablar con el resto del grupo. ¿Podrías compartir su experiencia específica con la enfermedad de Parkinson's antes de lo que era el procedimiento del DBS? O sea, cómo y cuándo fue diagnosticada, cuáles fueron sus primeros síntomas. Claro que sí, mira, fui diagnosticada a los 45 años, ahorita tengo 61 y mi enfermedad no progresó mucho o no progresó muy rápido, digamos, hasta hace como 4 años. Hace 4 años que empezó la pandemia, tuvimos que mudarnos de estado y cambié de médico, todo eso, y ocasionó que el médico me haya recetado un poco más la dosis del medicamento, el cual ya estaba yo bastante estable. Y al suceder eso, pues se me avanzó muchísimo más rápido, tan rápido que en 2 años ya no podía caminar, no podía yo moverme tan rápido, obviamente. Tenía momentos de off donde no podía yo ni siquiera dar un paso. También usaba yo andadera y al final, también lo que más me impresionaba es que yo no tenía mis facciones en la cara, no tenía ninguna expresión. Entonces mi nieta, que tenía en ese entonces 3 años, no se quería ni acercar a mí. ¿Quién se quiere acercar a alguien que está siempre muy serio o muy tieso? Parece una brujita, por decir. Entonces, eso fue lo que me motivó a buscar más información sobre la DBS,
Lo que sucede generalmente aquí en México, por ejemplo, es que los médicos tienen muy poquito tiempo contigo. Te ven, te revisan, ok, usted está bien de esto y esto y adiós, ¿no? No tienen el tiempo de sentarse y platicar y decir, mira, esto te conviene por este motivo, estas son las expectativas, esto puede pasar. Es lo que a mí me pasó, porque me habían ofrecido la cirugía desde antes, pero no me habían dado mucha información. Entonces yo al ponerme a investigar y a ver, fue lo que me hizo decidir la operación. Y el doctor, el médico que me operó aquí, fue el doctor Yamil Matuk y el doctor Aguado, excelentes médicos, me lo hicieron ver tan fácil, tan bonito. Y sigo así, ¿eh? La actitud es primordial en esta enfermedad. Si tú tienes una actitud muy positiva, obviamente los síntomas se van a medio desaparecer, ¿no? En mi caso, yo ya no tomo nada de medicamento para Parkinson, absolutamente ni una sola pastilla. Estoy perfectamente bien, Wow. corro, brinco, lo que tú quieras. O sea, ya le digo a la gente a veces, tengo Parkinson y me dicen, no, o sea, ¿dónde? ¿No? Ujú. Entonces, pero pues sí tengo. Gracias por compartir todo eso que realmente es tan importante de entender cuándo fue diagnosticada. Nos pintó una imagen de su vida, o sea, cómo progresaron sus síntomas a través de los años y que Ujú. había un periodo en su vida donde empeoraron bastante sus síntomas al punto que no pudo caminar y que necesitaba asistencia para poder hacer esas cosas. Principalmente lo que estoy escuchando de usted también es que su nieta dándose cuenta de que no Sí, tenía la expresión facial que tenía antes, el impacto de ella y lo que le decía era como lo que la motivó a tratar de hacer un cambio en su vida y tomó esa decisión en ese sí, momento. También dijo que inicialmente le hablaron un poco sobre eso, pero hay los problemas de no tener el tiempo, del doctor no sí. tener el tiempo de sentarse con alguien y realmente pasar el tiempo necesario para hablar de riesgos, beneficios. Y eso también es algo difícil que tratamos de evitar haciendo, por ejemplo, grupos de Las- apoyo. sí, exacto. Pero señora Peri, ¿qué sería cuando usted se enteró que podría Ujú. ser buen candidata de la cirugía, para la cirugía? ¿Cómo se sintió y cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue su reacción? Ok. Te voy a comentar desde la reacción hasta durante la cirugía. Ujú. Yo, cuando me enteré que podía ser candidato, no lo podía creer todavía, porque hay detalles que tienen que checar, ¿no? Los psicólogos, el psiquiatra, todo eso. Cuando por fin el doctor me dijo, sí, sí eres candidata, ahora me faltaba checar con el seguro. Ya que vimos todo y cuadramos todo, yo ya estaba muy ilusionada. Pero el proceso tardó como 7, 8 meses desde que me dijeron que podía yo ser candidata a cuando fue la cirugía. Y la cirugía generalmente se hace despierta y son 12 o 13 horas. Entonces, despierta, imagínate, te meten 2 electrodos acá adentro, te taladrean, decir la cabeza, pues no es fácil que tú lo puedas aceptar tan fácil. O sea, no puedes decir, ok, ahorita entro y salgo como si te fueran a sacar una muela. Ujú. Entonces, sí tienes que estar preparada a un tipo de cirugía así, que no es invasiva, pero sí suena fuerte, ¿no? Sí. Yo como soy muy cotorra, o sea, siempre estoy diciendo chistes, me la pasé muy bien, pero bueno, esa fui yo, ¿no? Cuando el doctor le dice a la enfermera, taladro, por favor. Yo sí le dije, oiga, no está en el taller mecánico, ¿eh? O sea, exactamente. Sí. Tiene que ver mucho tu actitud desde el principio hasta el final y después el final no acaba ahí, sino Ujú. yo sigo teniendo Parkinson, estoy consciente de eso, no tomo ningún medicamento, pero sí me tengo que cuidar en el sentido más bien emocional, porque después de todo esto, obviamente te viene una pequeña depresión de que, híjole, estuve tan tensa tanto tiempo,
tantos años y ahora ya no, y sí viene un pedacito ahí de una pequeña depresión o tal vez una pequeña, bueno, tú has de saber exactamente qué es lo que nos sucede, ¿no? En estas situaciones, este, pero mi nieta definitivamente fue uno de los motivadores más grandes, porque el que yo no tenía expresión, a mí no me afectaba, a mí personalmente no, pero a los de gente a mi alrededor sí. Recuerdo que mi esposo no hace mucho me confesó que muchas veces que estábamos en restaurantes, como yo no podía sonreír, venía la gente y le preguntaban a él, ¿qué va a querer la señora? Y yo decía, "Bueno, si yo puedo hablar". Y ya que veían que yo no sonreía ni nada, decía mi esposo, yo tenía que regresar y decirles, ay, discúlpenla, es que tiene Parkinson, por eso no sonríe, para que no se sintieran mal de que yo siempre pedía las cosas con la cara siempre tiesa. eh, Hasta yo misma he visto fotografías mías de antes y sí, hasta yo me espanto, fíjate. Sí, Son cambios y como está diciendo, algunos cambios que están relacionados afectan a uno, otras veces afectan más a las personas que tenemos alrededor. claro. También Ujú. habla de la actitud que tiene la persona, siendo sumamente importante la actitud y cómo ve las cosas, su estado de ánimo. Hablamos también sobre eso y escuchamos un poquito que no está tomando medicamento, que es excelente escuchar Sí, eso, pero por claro, supuesto se está cuidando emocionalmente mucho. Hay sí. otros síntomas adicional a lo que es la expresión facial, otros síntomas que mejoraron con el DBS. Sí, definitivamente. Yo ya estaba con una andadera, no podía ya caminar, sola no podía y los momentos off eran, no podía ni dar un paso. Y lo malo es que no sabemos cómo ayudar a la gente que tiene ese problema. Yo digo que, en el Parkinson no se empuja, se jala. ¿Y por qué lo digo? Si tú estás con los pies atorados en el piso, que están pegados en el piso, y tú tratas de empujar a la persona para que camine, obviamente se va a caer de frente y se va a romper la nariz. Te lo digo porque a mí me sucedió. ¿Ok? En cambio, si tú pones tu brazo por enfrente de ellos, te pueden tomar acá y tú los jalas, si se llegan a caer, te van a caer a ti encima y tú puedes levantarlos. Entonces, eso yo lo he descubierto, eso lo descubrí yo antes de que tuviera la cirugía y por eso ahora te lo comento. Lo trato de transmitir a más pacientes y he tenido hasta gente que ha tenido Parkinson 20 años que me dicen, oye, nadie nos había dicho. Y sí, efectivamente es un buen método, ¿no? Yo digo, ¿es invento mío o es una cosa que me ayudó por mí misma, que yo busqué cómo ayudarme sola? Pero es un consejo que me ha servido para muchos otros pacientes. Gracias por decirnos eso, porque es importante tratar de crear como estrategias, cosas que serían de beneficio a una persona, porque por ahí uno piensa como familia de hacer una cosa y por ahí trae más mal que bien para Sí, la persona, sin te- querer, o sea, no, no es que lo quieren, sí. A mí, pero no, nadie quiere que se rompa uno la nariz, pero no, sí, o no. sea, no lo piensas hasta que te sucede, ¿no? Hasta que sucede, exactamente. Y eso también me pone a pensar en otra parte. Sabemos que es sumamente importante tener bastante apoyo. Apoyo durante el proceso de evaluación, apoyo en la fase posterior, después de la cirugía. Mm. Eh, Marie, en su opinión, ¿cuál fue su apoyo? ¿Algún grupo o alguien que era importante para usted durante este proceso? Mira, eh, mi mejor apoyo y el más grande ha sido la familia, totalmente. Mi esposo, mis hijos y mi nieta han sido mi mejor apoyo. ¿Por qué? Porque existen grupos, pero en México existe, haz de cuenta, uno por estado. Y en este estado donde yo estoy, no hay. Entonces, ¿quién me va a ayudar? De hecho, el médico con el que estoy, que es el doctor Yamil Matuk, pensamos y estamos tratando de hacer un grupo de apoyo. Porque sí, no solamente necesitan del médico, sino hablar con otra persona que lo ha vivido,
No es lo mismo que el doctor te diga, te voy a taladrar la cabeza, te voy a meter esto y te va a funcionar y todo, y ya vas a dejar de usar medicamentos, a verlo en una persona real. Ya cuando lo ves y todo dices, wow, esto sí me funciona y puede funcionar. Ahora, como decíamos, el protocolo para que seas candidato no es fácil. No cualquiera puede ser operado, Ok. más no puedes saberlo a menos de que pases por el protocolo de los médicos. Definitivamente sí. Entonces la familia, para usted fue su familia sumamente importante, integral en todo lo que era el proceso, desde la decisión hasta la recuperación. Así es, la familia. Los grupos de apoyo yo siento que funcionarían excelentes, serían muy buenos, Ujú. pero la accesibilidad aquí es muy difícil. Sí. Probablemente en otros lados haya más grupos o más comunidades que tengan este tipo de ayuda. Aquí lamentable, pero no lo tenemos. Además, recuerda que en México, especialmente en los países latinos, generalmente la persona con una discapacidad es escondida en su casa. Aquí no ves a nadie en la calle caminando así con Parkinson o no ves gente en silla de ruedas. Como que las familias tienden a Mm. esconder a los pacientes. Yo no, porque yo siendo americana, aunque vivo en México, pues tengo la idea de que yo soy igual que todos los demás, puedo caminar, puedo hacer y debo de hacer también, ¿no? Entonces, con esa mentalidad es que yo sí salía, yo no dejaba de hacer mis cosas. Yo fui maestra y fui hasta directora de la escuela donde trabajaba cuando yo tenía Parkinson. De hecho, a mí me diagnosticaron el Parkinson a los 2 meses que inicié a trabajar como maestra. Wow. Entonces, imagínate, terminé como directora teniendo Parkinson. Sí, mis alumnos lo sabían, pero no se divulgaba así como que, ay, la Miss que tiene Parkinson, lo sabían porque pues era necesario que lo supieran, ¿no? A su nivel, que te puedo contar rápido una pequeña anécdota muy interesante. Fíjate que en México, en la Ciudad de México, hay muchos temblores muy fuertes a veces. Entonces, una vez estaba yo platicando con mis alumnos diciéndoles que mi temblor que tenía yo, pues a veces me afectaba. Y una niña me dijo, Miss, ¿cómo te podemos ayudar? Yo les dije, con un bear hug, con un abrazo de oso. Y llegaron, me abrazaron, casi me tiran y todo. Pero pues me dio mucho gusto, hasta me salió un par de lágrimas. Y como a la media hora empezó un temblor en la Ciudad de México, que fue en el 2017, un temblor muy feo donde cayeron edificios, escuelas y todo. Salimos como el protocolo de evacuación que teníamos y volteó a ver un pequeño, me abraza y me dice, Miss, ¿y si todos abrazáramos al mundo, dejaría de temblar como tú? O sea, Wow. eso me partió. Yo dije, qué bonito que este niño está hablando del Parkinson sin saberlo, Sí, de una forma más natural, sí. ¿no? Qué momento Este, tan sí, especial fue ese. Wow. sí, he tenido varios, pero Sí. ese fue tal vez uno de los mejores que he tenido. Gracias, muchísimas gracias, señora Marie Perry, por compartir todo lo que es sobre sus experiencias y lo que nos acaba de contar. Nos alegramos mucho escuchar el suceso que fue la cirugía en su vida. Y ahora no sé si tenemos unos minutitos para preguntas. Aquí la veo a la señora Fearday. Sí, desafortunadamente no, pero sí hemos contestado algunas preguntas que hemos recibido Ok. en en la opción de preguntas y muchos de ellos le vamos a referir que se comuniquen con nuestra línea de ayuda y además también porque algunas preguntas sí fueron para sus neurólogos o sus médicos, entonces eso sí le recomendamos porque para ser candidato es algo que un neurólogo le tiene que pues a revisarlo y a darles el consejo. Entonces, pero yo le quiero darle una gran enorme, pues muchas gracias a Marie Perry por compartir su experiencia. La verdad, para nosotros como parte de la Parkinson Foundation, nosotros basamos todo lo que hacemos y es lo verdad y lo mencioné por parte de nuestra misión, pero sí pasamos todo en la experiencia de personas quienes viven con la enfermedad, sus cuidadores, familiares, amistades, todo el mundo. Y pues estamos muy agradecida y hemos recibido muchísimos
Gracias y están muy alegre que compartiste su historia, Mary Perry, y se lo voy a compartir después de esta charla porque recibimos unas palabras muy amables de su parte. Entonces, quería agradecerle mucho y además también a la doctora Sarno por estar aquí hoy también a compartir muchas de las opciones que existen, cómo es el proceso de la evaluación. Y también, si no han visto en nuestra página web, tenemos nuestro nuevo libro sobre las opciones quirúrgicas que está disponible en línea. También lo pueden descargarlo por línea o pedir una copia a nuestra línea de ayuda y ellos se los pueden enviarlo para que puedan conocer más las opciones que existen, cómo funciona y además incluye preguntas frecuentes sobre los sistemas de las opciones quirúrgicas. Entonces, con eso quiero a cerrar la charla de hoy. Ya estamos al punto de la hora, pero sin embargo les voy a compartir algunos anuncios y demás. De nada, le quiero agradecerle a nuestra comunidad de Parkinson que están presentes hoy para escuchar estas experiencias, para que puedan aprender, conocer más sobre las opciones quirúrgicas. La sesión de hoy ha sido grabada y será cargada a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver o compartirlo con sus amistades o familiares. También daremos seguimiento por su correo electrónico, donde le vamos a compartir los recursos y también los enlaces de las hojas informativas y libros que mencionamos. También, como muestra de nuestra misión y como les mencioné, aprendemos todo de la experiencia de nuestra comunidad de Parkinson. Marie Perry también ha compartido su historia y lo compartió sobre mi historia, que es una iniciativa que tenemos en nuestro sitio web, donde invitamos a los cuidadores, a las personas quienes viven con la enfermedad de Parkinson, para que comparten su historia. También ustedes pueden leer las historias de muchos más quienes han compartido sus experiencias. Si desea compartir, les invitamos que visiten nuestra página al parkinson.org/mi historia. Y también esperamos que se mantengan conectados con nosotros a través de nuestro sitio web, canales de redes sociales y más que nada nuestra línea de ayuda al 1-800-473-4636 o prima 3 para hablar con un especialista en español. Gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos que se mantengan sanos y seguros. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Cuídense mucho.